Muchos oyentes se preguntan, ¿quién está detrás de estos programas del mundo de mañana? La respuesta más obvia es lo que decimos al final de cada programa. Somos patrocinados por la Iglesia del Dios Viviente. Pero eso plantea otra pregunta. ¿Quién o qué es la Iglesia del Dios Viviente? En este programa del mundo de mañana responderé a esta pregunta. Les mostraré quiénes somos, cuál es nuestra misión y qué creemos. Una cálida bienvenida de parte de todos aquí en el mundo de mañana, donde hoy responderé a la pregunta de quiénes somos, qué iglesia es la que está detrás de estos programas, nuestra revista y recursos gratuitos. También explicaré la misión de la Iglesia del Dios Viviente y qué creemos. En resumen, somos un remanente del cristianismo del primer siglo. ¿Pero qué significa eso? Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del sepulcro no prevalecerían contra ella. Pero el registro del Nuevo Testamento y la historia muestran que la iglesia que proclama ser cristiana se desvió radicalmente de la iglesia iniciada por Cristo, sus apóstoles y creyentes del primer siglo. Jesús nos advirtió en la profecía del monte que la primer señal a estar atentos de su segunda venida y del fin de la era es el cristianismo falso. Busque esto en su propia Biblia y considere lo que significa para usted. Mateo 24, versículos 3 al 5. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Respondiendo Jesús les dijo, «Aquí está. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo, o sea Jesús, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así es, habrá quienes reclamen su autoridad y admitan que Él es el Cristo, pero engañarán no a unos pocos, sino a muchos. ¿Confirma esto la historia? Respuesta, totalmente. El muy respetado historiador Jesse Lyman Hubbard, en la historia de la Iglesia cristiana, le da este título al capítulo 5, La Era de las Sombras. Allí muestra cuán dramáticamente cambió la Iglesia en un periodo de tiempo relativamente corto. A la última generación del primer siglo, del 68 al 100, la llamamos la Era de las Sombras, en parte porque la oscuridad de la persecución se cernía sobre la Iglesia, pero más especialmente porque de todos los periodos de la historia es del cual menos sabemos. Ya no tenemos la claridad del libro de los Hechos para guiarnos, y ningún autor de esa época ha llenado el vacío de la historia. Durante 50 años después de la vida de Pablo, una cortina cubre la iglesia, por la cual intentamos en vano mirar, y note esto, y cuando por fin se levanta, cerca del año 120, con los escritos de los primeros padres de la iglesia, vemos una iglesia muy distinta de la de los días de Pedro y Pablo. Vea que Hubbard dice que estos cambios ocurrieron después de la muerte de Pablo. ¿No es esto lo que el propio Pablo advirtió? Hechos 20, versículo 29 registra su advertencia a los ancianos en Éfeso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hubbard relata algunos de estos cambios, lo que la convirtió en una iglesia cada vez más diferente de la de Cristo y los apóstoles. Las formas y ceremonias del paganismo se infiltraron gradualmente en el culto. Las antiguas fiestas paganas se convirtieron en festivales de la iglesia, con cambio de nombre y de culto. Cerca del 405 comenzaron a aparecer estatuas de santos y mártires, al principio como memorial, luego reverenciadas, adoradas y veneradas. La adoración a la Virgen María sustituyó al culto de Venus y Diana. Muchos historiadores coinciden en que la iglesia de hoy tiene poco parecido con la iglesia original de Dios que fundó Cristo. El prolífico y respetado escritor e historiador Will Durant hace este comentario perspicaz para cualquiera que tenga ojos para ver y oídos para oír. El cristianismo no destruyó al paganismo, lo adoptó.
Los misterios griegos se transmitieron en el impresionante misterio de la misa. La historia registra dos sendas a lo que se denomina cristianismo. La primera son las formas populares y diversas del cristianismo convencional, católico, ortodoxo oriental y protestante, y hay una gran diversidad entre ellas. La segunda es minúscula en comparación. Es la iglesia pequeña y perseguida que no moriría. El cristianismo de Cristo y los apóstoles es diferente de lo que la mayoría piensa. El cristianismo convencional está plagado de filosofía griega, no bíblica y doctrinas paganas. La iglesia que Jesús construyó no lo es, y fue perseguida por rechazar doctrinas no bíblicas y seguir no lo que se cree que él enseñó, sino lo que Jesús realmente enseñó. La corriente dominante atendió a las masas y absorbió formas populares de adoración pagana. De la adoración al sol surgió el rechazo del séptimo día sábado, que se estableció en la creación. El emperador romano Constantino, adorador del sol, ordenó en el 321 después de Cristo un día diferente de reposo, como se muestra en la historia del cristianismo de Hermann. Cuando en el año 321 Constantino hizo del primer día de la semana un día festivo, lo llamó el venerable día del sol. Cualquiera que no aceptara esta ley y otras doctrinas no bíblicas era despojado de sus privilegios y perseguido. Sin embargo, en Mateo 16:18 Jesús declaró: «Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». No, la iglesia que Cristo edificó nunca murió. Leemos acerca de ella en los escritos de quienes la odiaron y trataron de eliminarla. Esa iglesia que se negó a hacer concesiones e introducir doctrinas paganas como sustitutos de las doctrinas de Cristo fue considerada hereje. Uno debería comparar lo que Jesús y los apóstoles enseñaron para descubrir quiénes son los verdaderos herejes. Las raíces modernas del mundo de mañana y la Iglesia del Dios viviente se encuentran en la Iglesia de Dios universal, bajo el pastorado del difunto Herbert Armstrong. Su esposa Loma entró en contacto con un miembro de la Iglesia del Dios del Séptimo Día, con quienes por supuesto nosotros no estamos asociados. Eso fue allá por los años 1920. Ella se convenció de que el día de reposo bíblico era el sábado, no el domingo. Eso no le gustó al señor Armstrong, lo que consideró fanatismo. Sin embargo, ella no cedió a menos que él pudiera demostrarle con la Biblia que estaba equivocada. Él comenzó una búsqueda profunda de las Escrituras para demostrarlo, lo cual pensó que sería bastante simple. O sea, todas estas iglesias no podían estar equivocadas. Pero el resultado final fue que, como personalmente lo escuché decir, es aleccionador admitir que tu esposa tiene razón y tú estás equivocado, en especial si se trata de la discusión más importante. En 1933 al señor Armstrong le ofrecieron un espacio a las 6 de la mañana en la pequeña estación de radio Core de 100 vatios en Eugene, Oregon. Su audiencia aumentó y comenzó a publicar, si cabe llamarla, una revista mimeografiada llamada La Pura Verdad. Desde ese humilde comienzo, la obra creció hasta que La Pura Verdad se convirtió en una revista moderna, con circulación mensual de 8.4 millones que cubría prácticamente todo país de la Tierra. Y se entregaba gratuitamente. La Iglesia del Dios Viviente sigue la instrucción de Cristo en Mateo 10:8, donde les dijo a sus discípulos: «De gracia recibisteis, dad de gracia». En 1952 el señor Armstrong ordenó a 5 hombres al rango de evangelistas. Entre ellos se encontraba Roderick Meredith. El señor Armstrong murió en enero del 86 y en menos de 5 años su sucesor designado llevó a la Iglesia del Dios Universal en una dirección radicalmente diferente. En diciembre del 92 se hizo muy claro para el Dr. Meredith que la Iglesia Universal había cambiado o rechazado irreversiblemente todas las doctrinas principales que Herbert Armstrong restauró bajo el liderazgo de Jesucristo. Y a la edad de 62 años, el Dr. Meredith tuvo que tomar una decisión. O se jubilaba cómodamente como esa organización intentó hacer, o se disponía a revivir la obra y restaurar las doctrinas bíblicas del cristianismo original. Escogió lo último y comenzó la Iglesia Global, que luego se cambió a la Iglesia del Dios Viviente.
El doctor Meredith siguió de inmediato las instrucciones de Cristo en Marcos 16:15 y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Comenzó a predicar el Evangelio por la radio semanalmente, escribiendo folletos y comenzando una revista bimensual. Comenzó con solo 19 miembros en su casa en diciembre del 92, y muchos miembros de la Iglesia de Dios comenzaron a rechazar la apostasía y a unirse a él para hacer la obra. Hoy la Iglesia ha crecido hasta abarcar miembros de todo el mundo, y un gran porcentaje son nuevos a las verdades del cristianismo original, habiendo oído el verdadero Evangelio por primera vez en el mundo de mañana. La obra de Cristo no ha terminado. De la página acerca de nosotros, en elmundodemañana.org, leemos: El Mundo de Mañana está patrocinado por la Iglesia del Dios Viviente y congregaciones activas de América del Norte y del Sur, el Caribe, Europa, Asia, África y Australasia, con más de 239 ministros, que sirven a más de 400 congregaciones en todo el mundo. Nuestra revista insignia, El Mundo de Mañana, se traduce del inglés al francés y al español, e imprimimos folletos para distribuirlos en los idiomas alemán, holandés, afrikaans, chino, indio, portugués y pakistaní. El doctor Meredith creó un consejo de ancianos, ministros experimentados que lo asesoren, y antes de su muerte en mayo del 2017, después de consultar con el Consejo de Ancianos, me nombró su sucesor y evangelista, que preside la Iglesia del Dios Viviente. Aunque todo esto pueda parecer que somos una mega iglesia, no es así. La mayoría de nuestras congregaciones son pequeñas. Somos una manada pequeña, como mencionó Jesús en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nuestros dedicados miembros y colaboradores están haciendo una obra mucho mayor de lo que los números indicarían. Muchos se preguntan cómo es esto. La respuesta es que tenemos miembros y colaboradores leales que lo hacen posible. Además, no construimos edificios para iglesias como práctica general, en cambio rentamos salones para guardar los servicios, prefiriendo predicar el Evangelio en televisión, internet y medios sociales, y en la prensa. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que pueden adorar a Jesús en vano? Eso es lo que nos dice en Mateo, capítulo 15, del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en Lucas 6:46 reprendió a la gente por llamarlo Señor, que significa maestro, pero haciendo caso omiso de lo que él decía. ¿Pero por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El cristianismo original, el de Cristo y los apóstoles, es de lo que son el Mundo de Mañana y la Iglesia del Dios Viviente. La Iglesia del Dios Viviente cree que Jesús de Nazaret vino como Dios en la carne. Él dio su vida a cambio de la nuestra. Él es nuestro Señor, nuestro Maestro y Salvador. Somos salvos por la fe en su sangre derramada. Pero no convertimos la gracia de Dios en licencia para desobedecer su ley. Judas nos advierte contra este error en los versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la Iglesia del Dios Viviente observa el séptimo día sábado desde el ocaso del viernes hasta el ocaso del sábado, como Jesús y sus apóstoles, Pablo y los cristianos del primer siglo. También observamos las 7 fiestas anuales ordenadas bíblicamente, en lugar de celebraciones paganas con el nombre de Cristo asociado de manera blasfema. Querido oyente, piense en esto. ¿Por qué los días que Jesús y sus apóstoles observaron son rechazados por el cristianismo convencional?
¿Y por qué la Pascua convencional lleva el nombre de una diosa de fertilidad y se celebra con símbolos de fertilidad, huevos y conejos? ¿Tiene eso algún sentido? Nuestra misión nos fue dada por Jesucristo y está explicada en nuestra página acerca de nosotros en elmundodemañana.org. El Mundo de Mañana proclama al mundo las buenas noticias del reino venidero de Jesucristo y hace sonar una audaz trompeta de advertencia del juicio inminente de Dios, llamando al arrepentimiento y al cambio espiritual. Quizás se pregunte qué tiene de diferente proclamar las buenas nuevas del reino de Cristo. ¿No hacen eso todas las iglesias? La respuesta es no. Evangelio significa buenas nuevas, pero se da cuenta de que Pablo advirtió a la iglesia de Dios por soportar a maestros que enseñaban un evangelio diferente y sí, incluso un Jesús falso. Aquí está en 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Unos pocos versículos más adelante, llamó a estos falsos maestros ministros de Satanás, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Iglesia del Dios viviente enseña el mismo mensaje que Jesús proclamó durante su ministerio de 3 años y medio, un reino futuro o gobierno para gobernar este planeta atribulado. Lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se sorprenderá de la cantidad de veces que Jesús se refirió al reino de Dios. Mateo usa el término reino de los cielos, mientras que los otros autores usan reino de Dios. El cielo es donde Dios mora, por lo tanto es el reino del cielo, es decir, de Dios. No es un reino en Dios o en el cielo. De indica propiedad, no ubicación. La Iglesia del Dios viviente no descuida la profecía bíblica, incluida la profecía del Monte de los Olivos, el Apocalipsis y otras, esparcidas por todo el Nuevo Testamento. Jesús explicó a sus discípulos que, a menos que Él regrese para detener la locura de la humanidad, se produciría la extinción humana. Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios declara que nos pedirá cuentas si descuidamos advertir a nuestro prójimo. Léalo usted mismo en Proverbios 24 del 11 al 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. La Iglesia del Dios viviente rechaza a la cristiandad paganizada y sigue el ejemplo de Cristo cuando estuvo en la tierra. La misión de la Iglesia del Dios viviente es proclamar el verdadero evangelio de Jesucristo y advertir al mundo de lo que sucederá a menos que cambiemos de rumbo. Aunque otra parte de la misión es alimentar al pequeño rebaño que Dios está llamando. Para ello tenemos más de 400 congregaciones en todo el mundo, que varían de tamaño desde menos de 10 hasta más de 300. Muchas son de tamaño moderado entre 50 y 125. Además de reunirnos cada sábado, nos reunimos en las fiestas anuales como se detalla en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Celebramos la Pascua como lo hizo Jesús con sus discípulos la noche en que fue traicionado. Lucas 22, versículo 15. Y les dijo, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Los miembros traen sus Biblias y muchos toman notas durante las reuniones de sábado y festividades. Los servicios normalmente incluyen el canto de himnos, un mensaje más corto seguido de anuncios y luego el mensaje principal.
Para servir a los jóvenes, la Iglesia del Dios Viviente lleva a cabo campamentos de verano en América del Norte y del Sur, Australasia, África, Europa y las Filipinas. Incluso mientras grabo este programa, 37 adolescentes adultos jóvenes y servidores están viviendo una aventura en una caminata de una semana en el espectacular bosque salvaje Eagle Cap, en Oregón. También tenemos un campamento para preadolescentes en Missouri, uno para adolescentes en Texas, uno para adolescentes en Bélgica y otros para este verano en el hemisferio norte. Otros programas para alimentar al rebaño son retiros para jóvenes, club de oradores para nuestros hombres y un programa de educación viva de 1 año para jóvenes altamente motivados. Se eligen adultos jóvenes para trabajar un verano en Tailandia, enseñando inglés a niños tailandeses, conociendo a nuestros miembros allí y recorriendo partes del país. Pero ya sea servicios del sábado, campamentos de verano, retiros, educación viva o proyectos internacionales, el enfoque es restaurar el estilo de vida enseñado por Cristo y sus seguidores del primer siglo. Muchos preguntan por nuestros servicios, pero no acuden por miedo a lo desconocido. Así que permítame decir enfáticamente que no dejaría este estilo de vida por nada en la vida. Nuestros miembros son amigables y somos una gran familia. No somos miembros aislados que solo conocemos nuestras propias congregaciones locales. Combinamos congregaciones en días festivos, celebramos fines de semana familiares y visitamos otras congregaciones de la iglesia cuando viajamos por algún motivo. Los miembros viajan a otros países para observar la fiesta de los tabernáculos de 8 días y el último gran día cada año. Si desea aprender más sobre observar el sábado, las festividades anuales de Dios, sobre el bautismo o asistir a una congregación de la Iglesia del Dios Viviente, háganos saber. Espero que le haya sido útil. Si le resultó útil y quiere aprender más, pida su copia gratis de Restauración del Cristianismo Original, ingresando en la página web elmundodemañana.org. Aquí en El Mundo de Mañana queremos ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Asegúrese de suscribirse y darle a la campanita para no perderse otro video. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima.